gran ayuda en nuestro trabajo. Para preparar grupos de diferentes caminos. Muchas gracias, César, por la presentación. Buenas tardes. No se me duerman, por favor. Esta hora es algo pesadita. Tomen cafecito. Es la primera vez que vengo a Tuxtla, pero me hubiera encantado estar en Chahuites. Estuve por allá hace como 4 o 5 años. Entonces, un gran auditorio, una gran asistencia, pero les agradezco que estén para acá y pues me permitan platicarles acerca de la alternancia del mango. Normalmente presento pláticas que son resultados de las investigaciones que hice muchos años que estuve en el INFAP, aunque soy ex INFAP, pero todo ese conocimiento lo traemos, nuestra experiencia y seguimos haciendo lo mismo. Pero algunos de los puntos abordamos los trabajos que hicimos en investigación, ¿verdad? Entonces ese es el contenido, qué es la alternancia, cuáles son las causas principales, qué consecuencias tiene en el cultivo y cómo evitarla o reducir esa alternancia. La definición que encontramos es que es una variación cíclica en la carga de los frutos y está relacionada con la reducción de múltiples determinantes. O sea, una variación cíclica en la carga o en la producción de frutos. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos en los árboles un año presentan una alta producción, que la llamamos año oro, y el siguiente año una baja producción, que la llamamos año oro, altas y bajas. Desafortunadamente ahora para Nayarit tenemos casi nada. Es raro que se presente eso, pero bueno, es algo. Este es uno de los principales problemas que tenemos en varios de las variedades y pues afecta la rentabilidad, genera fluctuaciones en la oferta y sobre todo en los precios del mercado. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha producción? ¿Por qué se hace alternante? ¿Por qué el siguiente año no tenemos mucha cosecha? Muchísimos frutos en el árbol, en la fruta, es el árbol es el órgano más demandante de un árbol, no trabaja, él tiene que mandar todos los nutrientes, todos los carbohidratos, tiene que estar consumiendo nutrientes. Es más fácil alimentar un hijo, alimentar 5 a la vez. Entonces, mucha carga, hay una demanda muy grande de carbohidratos y de nutrientes, que la raíz también es abundante. Esto hace que se reduzcan, que casi se agoten las reservas de árbol, porque alimentó muchísimos frutos. Y además hay una producción de hormona que se llama gibberelina, que es antagónica a la floración, y esto, la reducción de reservas y la alta cantidad de gibberelinas nos inhibe la inducción floral. Si nos inhibe esto, no va a haber flores. Normalmente no la inhiben al 100%, por eso tenemos años de alta y de baja. Afortunadamente en algunas variedades tenemos 0 como en septiembre, aquí en la parece que Sinaloa y por ahí estamos compitiendo a ver quién produce menos este año. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales causas desde el punto de vista fisiológico? Lo que les comentaba, el árbol que da semilla agotado de reserva, que son principalmente carbohidratos, y esto se relaciona con la floración, fructificación y el reposo vegetativo de la genéticos también. O sea, son características que se heredan. Hay variedades que alternan mucho, otras medio y otras que casi no. Entonces esto determina la tendencia de cada variedad a ser muy alternante o poco alternante. Estas dos cosas son básicas. Se reducen las reservas y hay mucha gibberelina, pero se agrava más aún el problema con ciertos factores, entre ellos principalmente ambientales, temperatura, precipitación, luz y algunos otros factores, principalmente temperatura y luz. Y tomamos también nosotros con nuestro manejo contribuimos a que altere como podas, fertilización, riego y la sanidad del cultivo.
¿Qué tenemos que cuestionar la base tecnológica? Les decía, el agua queda muy agotado de reservas. Estos carbohidratos se producen en la fotosíntesis, ya no lo repitieron mucho aquí los compañeros de Brasil, a través de la fotosíntesis se genera este tipo de carbohidratos que son azúcares que al final van a alimentar las flores, hojas de crecimiento, flores, frutos, y muchas de ellas las mandan a la ropa como reservas y se quedan bajas. Otra cosa importante es la regulación hormonal. Los frutos producen una hormona llamada fibra. ¿Qué es una hormona? Espero explicarlo de una manera muy sencillita. Son sustancias que el mismo árbol produce. 55% de su metabolismo en muy pequeñitas cantidades en diferentes órganos. Y tienen una acción en ese órgano o pueden ser distribuidas por la ileoma y hacer otras funciones en la planta. ¿Sí? Hay muchas de ellas. Fibretina, citocinina, ya nos ha hablado mucho de ello, el etileno, el ácido cítrico, las toxinas y otras nuevas que todavía ni siquiera las hemos estudiado muy bien. Bueno, para la inteligencia hay una muy importante que es la fibretina. ¿Sí? Esta hormona, ¿qué es lo que hace? Durante todo el crecimiento del fruto, desde que ocurre la fermentación y se empieza a desarrollar el embrión, hay una generación muy alta de fibretrinas, que incluso eso le ayuda para el crecimiento del fruto. Pero como tenemos muchísimos frutos, el árbol queda con una carga muy elevada de fibretrinas. Y la fibretrina es antagónica, porque la fibretrina entonces, esto, si tenemos solo crecimiento vegetativo, alta cantidad de fibretrinas, bajas reservas, pues se va a complicar la inversión. Se va a inhibir y eso favorece el ciclo alternativo. Entonces, así como les comen, las semillas producen muchísimos fibretrinas y esta hormona favorece el crecimiento y nos trae problemas con floración. ¿Qué tiene que ver las fibretrinas en la industria? Decimos que la fibretrina es una hormona del crecimiento en muchas otras cosas, pero principalmente en el hogar, a las células de los frutos que crezcan, en los carbohidratos, etc. Resulta que eso no es bueno cuando la yema tiene que cambiar de vegetativa a reproductiva. Hay que producir flores para producir la inflorescencia. Cuando tenemos en el árbol una gran cantidad de fibretrinas y bajas citocininas, se promueve, nos dice el doctor Davenport, que en estudios muy buenos, un promotor vegetativo, le llama él, y eso nos inhibe la floración. ¿Qué sucede? Más brote vegetativo. Pero cuando se invierte esto, las fibretrinas bajan en el árbol, se promueve el promotor floral y entonces tenemos la floración y además ayudada por la cantidad de carbohidratos que tenemos. Entonces la interacción carbohidratos-fibretrina es básica. Cuando las fibretrinas son bajas hay función floral y si las azúcares son altos, estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces hay que tener el trabajo de fibretrinas al momento de la inducción. ¿Cómo se logra? Cuando el mismo árbol lo hace, si viene una condición inductiva de generar. Si no, nosotros hay que ayudarle a ¿sí? La regulación genética últimamente es algo que se está trabajando mucho. Resulta que la floración responde a expresión de genes. Al igual que nosotros personas de suelo, que sea ácido, chinito, o sea, igual que nosotros, pero sabemos que es muchísimas genes. Y hay genes para la floración. ¿Sí? Han identificado el gen FT, Freud, que es el que para la floración. Ese gen se produce en las hojas cuando recibe la señal, se convierte en una proteína y lo mata, las hojas lo mandan hasta la yema terminal.
saque y le dice, vas a cambiar, ya no vas a producir hojas, ahora vas a producir flores. ¿Sí? Hay estudios que ya han estado identificando este grupo de gen. Ha sido el más estudiado, es clave en la transición de vegetativa a reproductiva. Varía su expresión en diferentes variedades. ¿Sí? Entonces, si hay condiciones para que se exprese, va a funcionar. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacemos que se exprese el FT? Con inhibidores de giberelinas. Las mismas temperaturas frescas, cuando la yema va a diferenciar, que es un periodo que ustedes tienen que conocer, en Nayarit sabemos que es finales de octubre, noviembre, ahí la yema tiene que cambiar a reproductiva, y ahí es cuando tenemos que tener esa señal de la temperatura. Temperatura, muy frías, y la gente que va a venir por la noche, 19, 19, 18, estamos del otro lado. Eso hace que se exprese el... Si no tenemos temperatura, todas tenemos los inhibidores para el ultrasonido muy utilizados. Si no lo tienen otros, pero existen otros que son buenos también y que se proporcionan de casa. Ya lo hemos evaluado en México y están dando buenos resultados. ¿Sí? Algunas la luz, la presencia de luz hace que también se exprese. Entonces hay que borrar, porque no tenemos árboles muy concentrados y muchos principalmente el metabolismo de carbohidratos. O sea, que hace que se exprese bien. Antes de tener carbohidratos. ¿Qué hay niveles de expresión? Una alta cantidad de hipervidas. No nada más nos inhibe el gen FT, sino que favorece la expresión de otro gen, que es el TFL, que ese reprime la floración y ese nos da crecimiento vegetal. La falta de luz. Si tenemos huertos muy sombreados, ¿les florecen? No, eso también hace que no se exprese el gen y obviamente la alta carga de los frutos. Entonces, hormonas y carbohidratos esenciales para bajos carbohidratos como la giberelina, y esto, ¿qué más influye? El aspecto nutricional, el clima, el manejo de los... ¿Cómo influye el factor nutricional? Esto regula la transición de la yema vegetativa a reproductiva y pueden inducir o pueden revertir también la floración, depende cómo se encuentre dentro de tiene que estar disponibles de estar en equilibrio, en exceso y deficiencias para que se dé esta transición. ¿Sí? Entonces, la alternancia se va a identificar cuando hay más que nada deficiencia, sobre todo de estos grupos. ¿Qué pasa cuando cosechamos en la variedad muy aislada de bacterias? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se supone que podemos hacer? Proporcionarse de nuevo, ponerles si ya no tienen. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de cada etapa? Para crecimiento vegetativo, después de que nosotros cosechamos, el árbol quedó muy gastado, tenemos que fertilizar, porque tenemos que tener brotes. ¿Dónde se dan las flores? En el crecimiento vegetativo. Tenemos que inducir ese crecimiento y tenemos, ¿cuál es un elemento clave? Nitrógeno. Principalmente NPK. Son los 3 elementos más necesarios en el metabolismo del árbol. Y algunos otros microelementos que también necesitan, ya sean ellos el boro, el calcio, el molibdeno, el magnesio. ¿Cuánto necesitamos de cada uno de estos? No es una receta. Tenemos que estos están basados en ustedes tienen que hacer análisis de suelo y análisis de hojas para saber qué tanto van a regresarle a ese árbol de acuerdo con lo que nosotros
Entonces, principalmente esos son los que necesitamos para el crecimiento vegetativo. ¿Cuánto necesitamos? Hay que hacerlo seguro, ¿sí? En la inducción, hay que tener mucho cuidado con el nitrógeno. El nitrógeno lo necesitamos para el desarrollo vegetativo, pero no para inducción. Si llegamos a, por ejemplo, Nayarito, si a finales de octubre, noviembre llevamos un alto contenido de nitrógeno, seguramente nos va a venir inducción. El nitrógeno no es bueno para eso. Tiene que estar en un contenido moderado, ¿sí? Por ahí se habla alrededor de 1.3 de contenido de nitrógeno en esa etapa, ¿sí? Para que tengamos una ecuación adecuada. Potasio es importante porque regula el transporte de las fibras y necesitamos carbohidratos para que se lleve a cabo la alimentación. Fósforo también ahí es para esta diferenciación. Cloro y zinc, sobre todo porque lo consideran como un transportador de azúcares. Entonces, si nos va a transportar carbohidratos, es bueno en este lugar, ¿sí? Lo más importante aquí es que vayamos con una cantidad reducida de nitrógeno. Y ustedes saben bien, ese es de Oaxaca, ese es Chahuites o Tapachula, deben de saber esa etapa. ¿Cuándo se va a en programación necesitamos correlación? Porque son importantes aquí para tener una buena polinización y entonces hay etapas ahí, potasio, que es transportador de azúcares, algo de zinc que ayuda el metabolismo hormonal. Cuando tenemos deficiencia de esos elementos, ¿verdad? Esto nos provoca una mala maduración, aborto de embriones y eso nos lleva a una alternancia. En hablar de fruto, necesitamos algo de potasio, calcio, fósforo. Eso de división celular es bien importante en esta fase. Nitrógenos, entonces no da. ¿Para qué queremos este equilibrio? Porque podemos retener el mayor número de fósforos. ¿Sí? En el desarrollo, aquí hay algo bien importante. Es el potasio, porque ayuda al transporte de azúcares y esto le da a la mayor color, mayor sabor, etc. Y es justo cuando ese enriquecimiento que nos presentaba es sube lo que está de cuando una medida, digamos, de cuando amarra a que empieza a crecer. Justo ahí, en esa etapa, es cuando necesitamos más de potasio. Se necesita calcio porque le va a dar firmeza al fruto, magnesio para fotosíntesis. Entonces, en esta etapa, la acumulación de azúcares lo que nos va a aumentar el tamaño, nos va a dar mejor sabor y también nos va a dar una mejor firmeza. Este resumen, vean potasio, como es importante en casi todas las acciones. ¿Qué otro factor nos lleva al tamaño? El clima. Condiciones ambientales adversas favorecen convertir un año de alta producción en uno de baja producción. ¿Cuáles son esas? Pueden ser lluvias excesivas al momento de floración, sequías durante el desarrollo de fruto, que ocasionan bajo amarre o caída de fruto. Pero hay algo importante: temperaturas altas al momento de la producción floral. No son buenas. Si no tenemos condiciones nutritivas, entonces vamos a tener un efecto negativo en la floración. Temperaturas por arriba de 20 grados por la noche y arriba de 30 en el día no son buenas para la floración. En el periodo de producción, para nosotros, entre octubre, noviembre, si esas temperaturas no las tenemos, va a dar lugar a floraciones retrasadas, erráticas o nulas en el caso de que no florece. El que más o menos decimos nosotros que tiene menos requerimientos es ataúd. Ese no florece aunque sea pequeño. Las condiciones científicas son todas, pero si no hay
colher isso. muchos están sufriendo. Entonces, ¿Quién este tenemos año que no tiene? ese cuidado, essa atenção, Y eso es por la tarea de entender temperatura que como interior. concluir. Pero también las altas temperaturas pueden causar algunos daños, por ejemplo, en polinización, fecundación, en el Ataculfo, este tipo de temperaturas muy altas, arriba de 33 grados, o incluso abajo de 15 durante ya el desarrollo de inflorescencia, nos ocasionan abortos de embrión y eso nos hablará al daño. También puede ser que el polvo se tiene menos, también tengamos problemas de polinización. También las temperaturas muy altas durante el desarrollo del fruto, ya nos comentaba César, nos traen problemas en la calidad del fruto, ocasionales de coronamiento, que nos obliga a proteger. La alternancia va ligada a parte de la precisión y de los factores climáticos a la variedad. Hay variedades que sí son muy alternantes, poco alternantes o casi nada. Las poco alternantes, tenemos Manila y Ataulfo, si nosotros estamos teniendo una condición de manejo adecuada. Les menciono eso porque son de las que nosotros manejamos. ¿Por qué son alternantes estas? Porque tienen un mejor balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo, producen una mayor cantidad de brotes nuevos en el año y una menor influencia inhibitoria. Essa situação nesse momento. Variedades de alternancia intermedia, aquí tenemos aquí, que manejamos nosotros, ¿sí? Y aquí estas variedades responden bien a un manejo en la cual podamos fácilmente sacarlos de esa alternancia, o sea, modelarla mejor. Y las más alternantes, vean aquí, tenemos Heider, Tony y Ken, de las que nosotros manejamos. ¿Sí? Son de, y Ken es de lo más difícil todavía. Estas presentan una fuerte competencia por carbohidratos entre la yema y el fruto e incluso entre las flores, lo que favorece la alternancia. De que nosotros podemos ayudarlas, ¿sí? Se dice que aunque una variedad no sea muy alternante, puede alternar si nosotros fijamos el exceso de carga, no fertilizamos, no podamos, no hacemos un buen manejo de huerto. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las consecuencias de esta alternancia? Muy malas, ahorita ya estamos todos llorando, ¿no? Por Nayarit y por Sinaloa, ya muchos de sur de Sinaloa no tenemos muchos frutos. Una variabilidad de la producción anual. Años de alta, años de baja. Cuando tenemos un año o tenemos mucha carga, si no sabemos manejar la carga de la fruta, tenemos frutos pequeños por tanta competencia entre ellos por los carbohidratos o por asimilados. Se afecta la competitividad de los productos en los mercados internacionales. Pues no tenemos mucho que exportar, a veces ahora no tenemos ni para el mercado nacional. Esto genera fluctuaciones entre oferta y demanda. Y de todos modos salimos ahí medio mal, porque cuando tenemos mucha producción, precios se generan. Tenemos casi no producciones cuando bajan, pero pues, prácticamente no tenemos. Eso presiona la alternancia. Esto afecta a la rentabilidad de los huertos y obviamente una estabilidad económica y bueno, hay una dificultad para la producción del mercado occidental. Vamos a estimar cosechas muy difíciles en estos años así. ¿Sí? Decir, bueno, cada año vamos a estar produciendo en Nayarit, no sé, 300 uma estratégia para ver a retenção de fruto, fixação, oração. Entonces, ¿qué es la prioridad para el sector romano? Desarrollar una estrategia que permita reducir la intensidad de la alternancia.
necesitamos escuadratizar esa estamos unidos para poder, porque no momento y como lo que tenemos que hacer es hay que trabajar muchísimo. nessa fecha aqui, produzimos produto Hay que manejar la carga de fruto oficina pura, mediante el barreo para equilibrar el crecimiento vegetativo y reproductivo, una nutrición balanceada, hay que podar el manejo del crecimiento vegetativo para que pueda florecer, ¿sí? La aplicación de reguladores, el agua, esto es esencial también, manejar la luz y la arquitectura del árbol, la sanidad del huerto, porque inclusive si nosotros ya logramos que floreciera, si no cuidamos antranosis en floración, hemos perdido la producción hasta el 50%. ¿Sí? Eso también lo hace tan mal. Incluso el momento óptimo de cosecha. Si nosotros no cosechamos cuando debe de ser, estamos en la torre del mercado. Y esa fruta no la quiere. mostrando o número de produtos que a gente La nutrición balanceada, mínimo regresarle el NPK, que es esencial, y algunos otros nutrientes, pero va a estar basada en lo que tenga su suelo, lo que tenga su follaje y lo que incluso lo que el fruto es. e também quando a gente está Y hay que usar que se los diferente. Ahí está la fórmula, porque no es lo mismo fertilizar en Chiapas que en Nayarit, ni siquiera de un huerto, si ustedes son vecinos, ni siquiera de un huerto a otro. ¿Sí? Hay que hacer nuestra propia fórmula para las condiciones de e aí crecimiento. também eu vejo Entonces, esto nos va a dar un balance entre los dos tipos de crecimiento y nos va a llevar a una uma sequência que vai até o final. La poda, tenemos que podar. Aplicado ¿Y cuándo inicia el agro voluntario? ¿Cuándo inicia el ciclo productivo para ustedes? e versus o ¿Cuándo dice voy a preparar mi árbol para tener una buena cosecha? sempre nós tivemos Después de la cosecha. A mí me han dicho productores cuando florecen están aquí, me dije, si no florecen, ¿qué vas a os dois hacer? tratamentos aqui. Desde el día que yo cosecho, yo al siguiente empiezo a preparar. La poda es esencial, ¿sí? Esta práctica que consiste en eliminar ciertas partes del árbol, sean brotes, sean ramas, tiene un determinado fin. Y en este caso es estimular el crecimiento vegetativo para lograr cosechas regulares. Creo que es una de las prácticas principales para poder regular. Também que hablamos Y hay tecnología de podas, sí hay bastante. Al menos en el herido hemos hecho podas para formación, trabajado bajo investigación, podas para producción, para recuperar la productividad si la perdimos, para cambiar variedad o para rejuvenecer. ¿Cuál es la poda que tenemos que cuidar mucho? La poda de producción, que para Taurus y Tommy sabemos que podando 20 centímetros de la punta del árbol es suficiente, ¿sí? Para nosotros poder lograr un buen crecimiento vegetativo y una buena producción. Ataúd no es lo mismo para otras variedades, ¿sí? Nosotros hablamos de severidad. ¿Qué tanto le tengo que cortar? 50 centímetros. Pues entonces eso se voy a cortar yo también aquel. No, señor. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, para Ataulfo, quitar 50 centímetros está perfecto. Si yo me voy a 75, ya estoy podando un poquito más severo. En Ataulfo puede ser que no lo retrase. Pero ¿qué pasa con quién no soporta este tipo de o esta distancia o esta severidad? ¿Quién tengo que ir más suavecito? 15, 20 centímetros. aumento de profundidade. No es la poda. Será que es posible hacer eso? Sí, pero hay que poder. Entonces, ¿Y cuándo la tenemos que hacer? Inmediatamente después de la cosecha. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hacer nuestro despunte. Si es ataúd, ustedes pueden más ataúd, más o menos. La pachula del 90%, ¿no? Bueno, eliminar 50 centímetros. Pero eso no es todo. Lo pueden hacer manual o lo pueden hacer con una podadora mecánica. Lo importante es que también hagan el sableo. O sea, cuando el árbol se usa la rama, no lo dejan abajo. Hay que levantarlo. No es necesario cortar la rama. Pasar ahí hasta la podadora o
para chegar Ecuador aqui, y cortar esa parte como está más o menos aquí en el dibujo, ¿sí? Y evitar que esos brotes cuando vuelvan a brotar, pues otra vez la fruta esté por acá. Hacer el ventaneo, o sea, abrir la parte central del árbol también para que haya penetración de luz y la poda de salida. Hay que quitar todas las ramas teremos um crescimento externas en el interior del árbol. ¿Y por qué no? Si se les olvidó quitar los chupones, esos crecimientos verticales que de nada sirven en el árbol, solo para darle comida a los frutos. Esa es la poda. Regulares de crecimiento los tenemos que usar para evitar la alternancia. ¿Cuáles son? Hay muchos. Hay muchos de ellos que les llamamos inhibidores de giberelina. Todos aquellos que inhiban giberelina. ¿Cuál es el más usado? El paclobutrazol, el famoso paclobutrazol. Y da excelentes condiciones para, sobre todo aplicador, más que aplicado a follar. Hacemos esos manejos. Y pues sí, produce crecimiento vegetativo, nos ayuda a una buena floración, etc. Pero el PVZ no hace milagros, tiene que ir de la mano con un buen manejo. Pero también este producto se percibe como un contaminador de océanos. Yo lo he visto cuando un año pongo paclobutrazol y el siguiente año el doctor dice, hoy no le pongo, todavía hay cierto efecto. No, el primer año no tan bonito, también la floración está en el suelo. Sí. Y también hay un potencial de crecimiento. Hay un trabajo que ya detectó trazas cuando se utilizan. Y lo más grave es que no está registrado, ya lo dijo el doctor, para su uso humano en Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado, pensando en eso, que no le suceda a la ciudad. Pensando en que lo rechazan después fruta, porque va con PVZ, empezamos a trabajar con otros inhibidores. ¿Sí? Hay varios de ellos y nosotros nos fuimos por, primeramente, Proexaviona de Nación Ataulfo y trabajamos casi durante 5 años y llegamos a la conclusión que una sola de Proexaviona en 1500 a veces superaba incluso al PVZ. 3 aplicaciones a veces lo igualaba. Acá tenemos también en cuanto a floración, en cuanto a producción durante casi 5 años de trabajo en Ataulfo. Viene la demanda para Tommy, trabajamos con Tommy con muy buenos resultados, vean, 1500. Estadísticamente muy parecido, esto es en diferenciación, acá tenemos en floración, vean el porcentaje, incluso aquí el cloruro de cloruro y PVZ, lo igualan, lo supera un poquito numeralmente, pero estadísticamente es lo mismo. En cuanto al rendimiento, vean, casi todos, ¿verdad? Pero nos inclinamos por Proexaviona. ¿Por qué? Porque es un producto más amigable con el ambiente. Si yo, se espera, no suelto. Si yo lo espero con 15 días, ya no tengo producto. ¿Sí? Entonces, lo hicimos en Kent un solo año, con buenos resultados. Nosotros, Proexaviona, ¿por qué no? Y ya lo hablamos que por esto tenemos que evitar que se nos caigan muchas que se polinice, llamada. Ahí tenemos que tener aplicaciones foliares mono, sin calcio, tenemos que controlar el animal, sobre todo antranosis. En Alevín es muy común que nos llueve en diciembre, enero, cuando está floreciendo. Si nosotros no controlamos antranosis, alternamos. ¿Sí? El riego, sí. A partir de floración, para tener, bueno, en la madre, ¿qué queremos hacer? Que la mayor cantidad de frutos se queden adheridos a la adolescencia. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Y aquí, potasio, a partir de esa etapa y durante el crecimiento, es bien importante. Por ahí también podemos apoyar con ciertas hormonas
Por ejemplo, cuando caída de pétalos, que aparentemente no crece, hay una división celular en el fruto, ahí podemos aplicar citocinina y regular el número de células, y luego giberelinas para enmarcar. Entonces, como el tamaño del fruto está dado, es la tamaño de las células. Entonces, el potasio ayuda a elongar también, el agua ayuda a elongar. Ahí es donde más frecuente debe ser el agua. ¿Qué beneficios vamos a tener con todo este manejo? Una estabilidad, producciones constantes, regulares, una mejor rentabilidad en nuestros huevos y sobre todo una mayor seguridad en la economía de los productores y seguridad en el mercado. ¿Sí? Los mercados los vamos a estabilizar, nada de que de repente me pagan muy poco, de repente bien, de repente esperemos que podamos mejorar eso también. Entonces, señores, este es el modelo de estabilidad productiva del banco. ¿Cuál es la clave? Una luz adecuada, por eso necesitamos polar. ¿Sí? Agua balanceada, la nutrición, hay que regresarle al agua lo que el fruto gastó, reguladores de o inhibidores como clorexidina, PBZ si lo quieres seguir usando. ¿Y qué nos regula todo eso? Procesos fisiológicos internos, una muy buena fotosíntesis por producción de azúcares, que son los carbohidratos, un balance hormonal, menos giberelinas, más citocininas o ácido abscísico, regula la relación entre fuente y demanda más equilibrada entre hojas, flores y frutos, un crecimiento vegetativo moderado, y eso cómo responde al agua, con una floración uniforme, un cuajado estable, amado el tamaño, y una rotación constante y una cosecha más regular. Resultado, una estabilidad productiva, producciones constantes, mejor calidad de fruta y mayor rentabilidad. ¿Sí? Una floración ahí está el modelito en ese. Eso resume todo lo que muchas gracias. Com 40 e, se não me recordo agora, com 42, 43 toneladas. Essas outras aqui ficaram numa faixa de 35 toneladas por hectare. E foi feito um trabalho de coleta de drenagens de folha e solo, tem das duas situações, para a extração. Então, observe, por exemplo, a Tommy, quando se falamos de hidrogênio, ela está mais abaixo um pouco do que a Kate. Quando se vai para cálcio, olha a dinâmica de cálcio para a Tommy. Então, assim, vamos aportar a mesma nutrição de cálcio que se aporta em Kate para a Tommy. Não podemos. Né? Vamos, por exemplo, se vai para esses nutrientes, para fósforo, está muito parejo, não? Não é problema. Magnésio, uma diferença muito pequena. Pelo que cálcio é muito importante para a produção do fruto. Se vamos aqui para boro, olha lá a necessidade aqui. Aqui tem algumas situações de busca mais manganês, boro, são os mais. Quando se vem para a Tommy, olha para a necessidade. Então, é muito distinto. Para molibdênio e cloro, não houve essa quantificação. Tá? Mas veja que há diferença, por exemplo, em hierro para a Tommy. Olha a diferença entre a Tommy e a Kit. Quase 50%. Então, temos que conhecer bem cada variedade, cada coisa. E como podemos entender isso? Se fazemos análises de suelo constantemente, se fazemos análise de uvas e fazemos uma comparação, podemos ter em nossa finca resultados que podemos comparar, fazer uma comparação. E sim, a ser um bom manejo nutricional. Então, mira, se estamos falando com crescimento de fruto, de calibres de fruto mais grandes, então imagina se
se erramos em umas doses de nutrientes desses, pode ir uma variedade que já tem calibre grande, como o kit, por exemplo, se quer mais grande ainda. E não ser fruto, por exemplo, para o mercado. E aqui temos uma curva para alguns nutrientes, o trabalho de Eduardo Ferraz. Isso aí na horra, por exemplo, nitrógeno na horra se mantém quase que normal hasta a colheita. Já o potássio na horra em enchimento, se cai uma caída. Isso aí uma transformação para o fruto. Pelo que fósforo se mantém normal. Só que, por exemplo, fósforo, por exemplo, ponemos todas as semanas em ferro. E como está a terra também, na hora para crescimento de fruto, isso tudo que estou aí mostrando para vocês são trabalhos que são papers, né? Investigações que já foram em publicação. Então, esse como na testemunha, então tudo o que fizemos com essa testemunha que era da normal, tudo que ponemos com ácido puro ou com aminoácido, sempre tivemos o maior quilo, o maior rendimento. Então, é uma estratégia para nós outros muito importante. Por exemplo, todas as ferras de irrigação, todas as ferras de riego que hacemos com ácido fúrico. Okay. Todas hacemos com ácido fúrico. Incluso a aplicação de PVC também. E esse temos pouco no Ataúfo, mas esse é um trabalho que foi feito lá com o Rodrigues, um trabalho de maestria lá na universidade, quando se aplica um controle normal e cloreto de cálcio com ácido orgânico e cloreto de cálcio com aminoácido, e fazendo a restrição hídrica, reduzindo a lâmina na fase final de cosecha. Então, todos os tratamentos que aplicou o cloreto de cálcio com a redução hídrica e que foi com ácido orgânico e aminoácido, que aumentou o BRICS. O aumento de BRICS em Ataúfo. Isso aqui são cloruro de cálcio. Esse aqui também, já em caso de indução, esse é um trabalho que está publicado, é recente, um doutorando, lituano, onde a aplicação uma aplicação com molibdênio em uma indução, houve uma melhor resposta com essa dose de 205 gramas por hectare, uma única aplicação de indução floral. Então, mais 5 minutos, né? E aí, já estamos se caminhando para o final, porque hacemos tudo isso que falamos no início, e temos que fazer boa raiz, boa manejo de poda, boa nutrição, bom manejo hormonal, e temos que fazer essa proteção. Por quê? Nós estamos fazendo uma reserva de almidão, e se fazemos esse conforto, nós vamos ter mais produção. Pelo que a peleia é mais grande para as reservas. Então, para consumir, nós temos os estresses. Esses estresses têm o que podemos controlar, mas a mais grande, os mais grandes nós não podemos, que é clima, que é sequia, é sol, radiação, temperatura alta. Então, você tem que trabalhar muito para diminuir essa peleia e ser positivo para nós outros. Então, mais conforto, mais produção. E como observar isso? Esse também é outro trabalho que, para o conforto da uva, por exemplo, se ela está completamente verde e você faz uma leitura de extravasamento eletrônico, ela vai estar de 40 a 45 microsiemens. Nós vamos ter como ver mais ou menos 1 a 2, como é preciso acima uma proteção. Se as uvas começam com cenários de desfloração e o UV está mais ou menos de 3 a 5, já começamos a ser uma proteção. Na verdade, é mais importante se temos um acompanhamento climático e na próxima semana teremos UV de 3 a 5, podemos começar nosso manejo logo cá.
porque na próxima semana teremos uma condição dessa. Então, fazemos logo uma proteção, uma prevenção. Quando as cenários desse aqui, que está de 16 a 7, aqui já perdemos. Aqui, muito da reserva que guardamos já se foi. Isso implica em má floração, a qualidade da má floração, e vamos perder hasta o final. E aqui, com todos os trabalhos, a gente precisa atualizar, já tem um trabalho mais recente que já foi publicado, a gente tem que fazer uma atualização disso. Então, aqui está, por exemplo, esse custo de 8 toneladas por hectare. O que foi isso? Uma pessoa perguntou para o Dr. Ítalo, que é um parceiro próximo de investigador do Brasil, qual seria o custo do estresse. E o que temos para entender isso? Temos todos esses trabalhos, que foi com prolina e ascofilo dodose, prolina dos aminoácidos, foi feito em quente, prolina com ascofilo, melicil álcool, rodo pseudomonas paluche, que é uma bactéria que aumenta a fotossíntese, com giberelina e potássio, com prolina ascofilo e outras variedades, litotânio, com protetor solar, com extratos vegetais, com ascofilo, com protetor e variedades distintas. E aqui nós tivemos os testes, o testigo e os melhores tratamentos. Nós tivemos em situações de 7% de incremento, 11%, e 53% e hasta 84% de incremento quando usado uma dessas ferramentas. Então, todas essas investigações, esses papers estão disponíveis. E no promédio, pegando todo isso, tivemos 8 toneladas a mais por hectare. É um promédio de todos os tratamentos, mas tivemos tratamentos com hasta 84% de incremento. E damos tratamento também com 8%, 7%, 11%, binitol, 12%. Mas de todos os tratamentos, todas as estratégias que fizemos, todas elas tiveram um incremento. E se não houver um incremento, conseguir manter a produtividade que já tivemos, isso é importante. Se a produtividade muito boa e manter a reserva é importante. E se podemos assegurar que cresça, é melhor ainda. Então, se nós sabemos uma informação sobre o que nos produtos que usamos, no protetor solar, para proteção, é um carbonato, mas agora está com as asfaltino, as fosfetilscalquinina, taurina, os aminoácidos, as bactérias, desilitotânica, portando cálcio, magnésio e também muita aminoácido e muitas coisas mais. E tudo isso que buscamos é para isso. Melhor margem de fruto, de sintoma, kit, aqui também é uma área de kit. Esta curva de crescimento, quase no final da apresentação, é para dizer a nós que, por exemplo, esta é uma curva de crescimento de Palmer, que aqui tem duas medições. Essa é uma medição convencional, onde todos os dias uma pessoa da universidade media com uma trena, uma métrica, e esse aqui é um equipamento que estamos fazendo na universidade, a medida de crescimento da fruta com um aparelho, com um data log. Isso aqui é um comparativo para ver a diferença e a carga com o aparelho. Então, se o crescimento da fruta se dá hasta aqui 60 dias, 63 dias depois da segunda queda fisiológica, vamos poder nitrógeno na calça e já é o momento de poder potássio. Onde podemos fazer as estratégias de crescimento de frutas? Se, por exemplo, nós vamos operar com a palma, se nessa idade, se essa fruta não tem de 12 a 15 centímetros,
essa fruta vai se quedar pequena. Então, se ela passar aqui e a fruta tem, por exemplo, 10 centímetros, temos que fazer alguma estratégia para hormonas, com nutrição, para que ela se cresça mais um pouco, para chegar aos calibres que necessitamos. Justo porque essa curva de crescimento dos frutos, ela está dentro dessa condição. Então, aqui, depois aqui, para alargar o fruto, é mais difícil. Então, hasta aqui ainda tem estratégia para esse fruto que cresça nessa condição. Depois, só, infelizmente, só fica assim. Então, as estratégias tem que entender que de aqui hasta aqui, ainda o fruto cresce nessa condição acá, nesse sentido. Então, nessa fase aqui, fruto com 12, 15 centímetros, para a variedade, por exemplo, de kit e palmer, é exportando. Na variedade, pode estar de 8 a 10. E justo para termos a questão de calibres, mas nessa faixa aqui. Quanto mais, por exemplo, o mercado europeu mesmo necessita de fruto mais desses calibres 7, 8, 7, 8, 9. Então, a gente tem que trabalhar para, por exemplo, 70% da nossa fruta, ou depende de cada mercado, numa condição dessa. E como consideração final, para todos nós, que o tamanho de fruto depende da variedade cultivada. Por exemplo, eu não quero que uma fruta de ataúfo cresça tenha o mesmo peso que uma fruta de kit. Então, isso é muito importante entender, que depende da variedade cultivada, pelo que se a variedade, o prometo de peso é de 600 gramas, temos que trabalhar para ter 600 gramas. Então, a importância da nutrição desde a fase de pós-cosecha, isso aqui falamos desde a primeira ponência, que é isso muito importante. A importância das raízes para todos o que podemos fazer, para a absorção de água, de nutrientes, e fazer a nutrição também segundo a necessidade da fenomenologia da planta. Isso é muito importante. A fenomenologia de cada momento a aplicação. E por último, temos que preservar as reservas de carboidrato. Então, não podemos guardar o dinheiro e sair rasgando, e se jogando na basura. Isso é muito importante. E por final, muito obrigado a todos vocês, que é o que a gente tinha para apresentar, de experiência que estamos mais uma vez fazendo em Brasília e em outras regiões, para obtermos com qualidade, com calibre, como posso dizer, que atenda o mercado consumidor, e que o produtor, que também sou um pequeno produtor, também ganhamos dinheiro. Obrigado.